Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde la primaveral Ginebra, acá en Suiza, Europa Central. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es el lunes 2 de marzo del 2026 y hemos comenzado, o hemos terminado más bien el mes de febrero, con 28 días, y iniciamos marzo con lo que ya esperábamos, el Golfo Pérsico, todo el Medio Oriente prendido a causa del patrón del mal desde los Estados Unidos, aliado con el sionismo, con Netanyahu, Israel atacando a y la República Islámica. Ojo a esto, República Islámica, y yo más adelante les voy a decir por qué ese término islámico de Irán tiene algo muy fuerte, un significado muy fuerte en una guerra que no es cualquier guerra. Para hablar de este tema, hemos invitado a un colega, amigo, que ya es conocido en esta casa periodística. Se trata de Carlos Aznares. Él es periodista muy reconocido en medio de prensa escrita, digital, radio y televisión, escritor de varios libros de temas de política internacional. Él es el director del periódico Resumen Latinoamericano. Resumen Latinoamericano es un medio de comunicación virtual que es muy reconocido especialmente en América Latina y que gracias a Carlos Aznares nos trae diariamente y de forma constante, como una hormiguita, Carlos, trabajando tú con el periódico Resumen Latinoamericano. De verdad te felicitamos, un trabajo arduo, no es fácil hacerlo, hermano. Te felicitamos, reconocemos el trabajo. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Díaz, ¿qué tal? Un gusto estar contigo, Eliezer. ¿Cómo va? Bueno, y contento de saber de que Resumen Latinoamericano permanentemente, Carlos, de verdad que es un esfuerzo grande, te felicitamos. Gracias. Ahora mucho más es necesario tener estos medios de contrainformación, fundamentalmente porque cuando Estados Unidos descarga toda su batería guerrerista, inmediatamente aparece la censura en todos los medios para apoyar precisamente ese avance del imperialismo, ¿no? Así es, los medios hegemónicos. Bueno, y le decíamos que terminábamos febrero, iniciamos marzo con la noticia del Golfo Pérsico, del Medio Oriente, del Estrecho de Hormuz, del Golfo de Omán, etcétera. Estados Unidos e Israel lanzaron lo que se esperaba en la madrugada del sábado, un ataque conjunto contra la República Islámica de Irán. Asesinaron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y al menos otros 4 altos cargos militares. Unos 550 personas iraníes han sido asesinados, entre ellas, lo horroroso de esto, 165 niñas adolescentes asesinadas por bombardeos de armas norteamericanas e israelí, y otras 96 heridas en una escuela. También hay muertos en hospitales. Irán, obviamente, el cuerpo de guardianes de la revolución, sabían que eso se venía, ha respondido de inmediato atacando con misiles balísticos hacia Israel, el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv y diferentes bases militares norteamericanas en países de Oriente Medio. Asimismo, Irán ha atacado el portaaviones Abraham Lincoln, que ha impactado 4 misiles e inició la retirada hacia el sudeste del Océano Índico. Ojo con lo que estamos diciendo. El portaaviones Abraham Lincoln fue impactado con 4 misiles e inició su retirada hacia el Océano Índico. Vayan poniendo atención a esto, que los que están felices porque Norteamérica y el sionismo atacaron a Irán, no crean que se están yendo de rositas. Igualmente ha sido atacada la oficina de Netanyahu, que a propósito está escondido en Alemania. Ojo, él no está allá dando la cara, está escondido en Alemania, escondido detrás de los nazis en Alemania. La refinería de Arabia Saudita, la base militar norteamericana en Bahrein, la base militar francesas, en Kuwait, igualmente aviones derribados en norteamericanos en Kuwait derribados, la embajada de Estados Unidos en Kuwait atacada y cerrada, en Chipre hay explosiones en la base británica. Ojo con los países que estoy mencionando que se están involucrando en esta guerra que sigue creciendo. En Irak,
la sede de la embajada de la denominada zona verde de Bagdad de los Estados Unidos fue atacada por manifestantes. En Pakistán también la gente está enardecida y ha atacado la embajada de Estados Unidos e Israel allí en Pakistán. Desde la India están clamando venganza contra los Estados Unidos e Israel. Y ojo con esto otro que tampoco se informa de a mucho. Comienzan a llegar de forma secreta los cuerpos de los militares de los Estados Unidos con la bandera cubriendo los ataúdes al territorio norteamericano. Y ojo, que se habla de por lo menos 500 militares yanquis muertos en las bases militares de Oriente Medio. Eso no lo están diciendo los medios de comunicación hegemónicos y están escondiendo la información porque si bien han asesinado al líder de Irán, los gringos están perdiendo la guerra con Israel. Ojo, es una huida hacia adelante. Israel ha atacado el Líbano, el edificio de la Media Luna Roja en Teherán. Yemen, con Ansarola, el grupo yemení, dice, vamos a atacar, nos sumamos a esta guerra, ataca Hezbollah desde el Líbano. En esta guerra directa, China y Rusia están condenando los ataques de Estados Unidos e Israel, lo mismo que llaman que esto es una traición a la diplomacia. Hay manifestaciones en los Estados Unidos contra estos ataques iraníes. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad hoy, Ali Larijani, ha dicho, no negociamos con los Estados Unidos, vamos hasta el final. Es una guerra larga, dura y que va a costar. Ojo con esto otro. Hoy es lunes 2 de marzo. El precio del gas y el petróleo se ha disparado. Esto está favoreciendo a quién? A Rusia. El estrecho de Hormuz está prácticamente cerrado al paso de barcos, donde ya hay varias naves norteamericanas y británicas que han sido atacados y arden. También en el Golfo de Omán. Carlos Aznares, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo te parece este resumen? Que no digo resumen latinoamericano, pero es el resumen de lo que hay hasta este momento. ¿Cómo te parece, hermano? Bueno, primero decir que esta guerra que estaba prevista se produce al estilo taimado de los Estados Unidos en medio de una negociación que, como bien lo dice el propio canciller iraní, había muchas posibilidades de negociar una paz, por lo menos una paz condicional, pero una paz al fin. Sin embargo, Estados Unidos vuelve, Trump, al estilo Trump, vuelve otra vez en medio de negociaciones a atacar a un país. Y esto hay que analizarlo desde el punto de vista de la relación de carnal ya de Israel con Estados Unidos, que ya uno no sabe si Israel gobierna a Estados Unidos o Estados Unidos tiene un peón en Israel. Pero lo cierto es que el lobby sionista norteamericano, el lobby, poderosísimo lobby judío norteamericano, ha incentivado esta idea de que había que atacar a Irán. ¿A quién le conviene esto? Por supuesto que los grandes perdedores van a ser quienes a partir de ahora tengan que pagar el precio del petróleo en cifras siderales. Y y ahora vamos a entrar más en el análisis de cómo ha respondido Irán, en eso Europa vuelve a jugar un papel lamentable de perrito faldero de los Estados Unidos y se acoplan Francia, Alemania, donde está escondido Netanyahu, y la mayoría de los países europeos y por supuesto Gran Bretaña, generando inmediatamente la respuesta de decir vamos a apoyar a Estados Unidos y van a bombardear Irán. Bueno, ¿Irán estaba preparado para esto? Sí, estaba preparado. Evidentemente Irán no es un país fácil para los Estados Unidos ni para Israel. Ya probaron la medicina iraní en la guerra de los 12 días hace muy poco y ahora, obviamente, como tú lo decías, el ataque ha sido obviamente sorpresivo, pero a la diferencia que hay que ponerle aquí con cómo son los líderes en otros países, fíjate, Netanyahu huye, Trump se metería en un búnker
de 10 o 12 pisos hacia el sótano. Sin embargo, los líderes iraníes no huyeron, estuvieron allí al frente de su gente y por eso ha caído el líder Ali Khamenei, que como dijo él, yo no me voy a escapar, yo voy a estar con mi familia y mi pueblo para responder a este ataque. Obviamente, cuando muere una personalidad como Khamenei, el impacto es fuerte. Lo mismo pasó en el Líbano con Hassan Nasrallah, pero un país y una organización y un sistema de lucha como es el iraní no se basa en una sola persona. Se basa en el concurso y en la adhesión y la lealtad del pueblo iraní para pelear contra estos enemigos. La respuesta ha sido muy dura para los Estados Unidos y para Europa, porque las bases que fueron atacadas también son bases europeas, las de Francia, que están repartidas en todos los países. Ahora ya en África no están tanto porque los han ido echando, pero en el mundo árabe todavía Francia tiene sus bases militares. Y por supuesto todavía no ha empezado lo peor para Estados Unidos. Irán tiene una capacidad militar muy superior a cualquiera de los países de la zona. Obviamente porque se ha estado preparando y porque además recordemos que Irán es la base de alimentación fundamental para ese eje de la resistencia que combatió y combate apoyando al pueblo palestino. Irán alimenta militarmente a Yemen. Irán alimentó militarmente hasta el presente a Hezbollah en el Líbano. Por eso Hezbollah ya ha atacado a Haifa ayer y también obviamente ha tenido la respuesta de los aviones israelíes que han causado, como siempre, muertes civiles. Ellos no atacan, los Estados Unidos e Israel no atacan bases militares, atacan civiles y atacan hacen ataques quirúrgicos y selectivos hacia líderes de cada uno de los países, creyendo que matando a los líderes se acaba la guerra. No es así. El pueblo iraní ya ha reemplazado a los líderes caídos, a los comandantes militares caídos, no tardó ni 10 minutos donde ya estaban los reemplazos. ¿Pueden caer más? Por supuesto que pueden caer más. En la guerra no son fáciles de analizar si no se cuentan los muertos. Pero los norteamericanos van a empezar a contar muertos porque a esos 500 que vos hablabas ya se está hablando de que hay otros 200 que han caído bajo los misiles los misiles iraníes a los barcos que intentaban pasar por el estrecho de Hormuz, que está absolutamente cerrado. Yo creo que esta guerra que ha empezado Trump va a ser prolongada, salvo que Trump y Netanyahu decidan negociar, como hacen siempre, para evitar una caída estrepitosa. ¿Por qué inició Trump esta guerra? Primero, porque fue obviamente incentivada por Israel para quitarse un enemigo fundamental de encima, y por otro lado, porque tiene que ir hacia adelante, porque el patio interno lo tiene muy complicado. La popularidad de Trump ha caído prácticamente en un 30%, se está calculando que tiene un 40% de adhesión, cosa que de cara a las elecciones de medio término en noviembre no es fácil levantar esa caída. Y por otro lado, porque tiene conflictos serios ya con muchos estados de los Estados Unidos, lo hemos visto en Minneapolis, lo hemos visto en Chicago mismo, y tiene que huir hacia adelante porque sabe que la guerra es lo único que él puede intentar para incentivar el patriotismo o el patrioterismo norteamericano, como ya ocurrió en otras ocasiones. Pero la situación económica norteamericana no es la mejor, por lo cual el patrioterismo puede quedar totalmente anclado en la nada. Yo creo que vamos a tener un escenario muy difícil para el imperio. Por supuesto que esto le va a costar muchos muertos civiles también a la República Islámica de Irán, pero como vos sostenías, y yo también lo hago en mi programa cuando hablo de Irán, esto es una república islámica y el Islam es un
más que un planteo religioso, es un sentimiento de patria, de nación que no tienen los Estados Unidos. Los iraníes, los palestinos, los yemeníes luchan por una causa. Los norteamericanos, los israelíes luchan por el dinero. Y la dignidad de una causa como la de defender la nación islámica es insuperable frente a esta payasada constante de los Trump, de los Netanyahu, una payasada obviamente dolorosa porque causa muerte, porque causa dolor a nuestros pueblos, pero tarde o temprano yo creo que esta gente va a sucumbir porque solamente los mueve la ambición del dinero y los pueblos están cansados ya de esa actitud de agobio que producen y de despojo que producen los Estados Unidos sobre nuestros países. Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano, estás haciendo un análisis muy, muy certero, totalmente de acuerdo contigo. Es que esto que acaba de iniciar en el caso de Irán, Trump y Netanyahu, es el inicio de lo que yo llamo la tumba de Estados Unidos e Israel en estos momentos. Va a ser la tumba de ellos. La tumba hacia el exterior en todas estas guerras que ya acabamos de ver a principios de año cuando secuestraron a Nicolás Maduro en Venezuela y su compañera Cilia. Pero es que acá, tú lo acabas de decir, se han metido con gente que practica la religión y la política, que no van por dinero, sino por conciencia, y ellos van hasta las últimas consecuencias, no van por dinero. Entonces, ahí es donde está la derrota de el imperialismo, del sionismo, porque se han equivocado de cabo a rabo. No es una guerra cualquiera, es una guerra contra gente que está y que no son ni 1.000 ni 2.000, son millones de personas en el mundo. Ya hemos hablado que en Pakistán, hemos hablado que en Kuwait, que la gente está enardecida en las calles, en la India. Es decir, ¿quién para a esa gente ahora con sed de venganza, como lo llaman ellos? Entonces, que se atengan a las consecuencias. Y viene noviembre, Carlos, en Estados Unidos, elecciones de Congreso, y ahí es donde internamente se va a enterrar Donald Trump. Sí, ahí es donde obviamente podemos decir que Donald Trump puede perder en manos de los demócratas. Los demócratas no son mejores que Trump, lo sabemos por experiencia. Recordemos quién puso las sanciones antes que nadie a Venezuela fue el simpático de Obama, entre comillas, pero en este momento, un retroceso de Trump puede aliviar esta locura guerrerista en la cual están embarcados israelíes y norteamericanos. Hay mucha gente ya en los Estados Unidos, y de hecho las encuestas lo están dando, que aborrecen las relaciones de Estados Unidos con Israel y que dicen que Israel le trae más problemas a Estados Unidos que los que tiene Estados Unidos si no tuviera relaciones tan estrechas con Israel. Y esto sí puede ser interesante, porque fíjate vos que todo el fenómeno que ocurrió en Estados Unidos con respecto a el apoyo norteamericano a Israel con respecto a Palestina, trajo un retroceso como nunca en la sociedad norteamericana de empezar a darse cuenta que Israel conduce de la nariz a los gobernantes norteamericanos. Se vio claramente cuando Netanyahu concurre al Senado norteamericano y es aplaudido casi como si fuera el presidente. Le pasó a Obama, le pasó a Biden y le vuelve a pasar también a Trump. Por eso Trump exagera su relacionamiento con Israel para no quedar totalmente marginado. Pero no es Netanyahu el poder está dentro de los Estados Unidos, como en muchos países también ocurre, que es este sionismo, tanto judío como cristiano, que existe en Estados Unidos y que controla no solamente el aparato armamentístico, el aparato de las corporaciones, sino que sabe que tiene células repartidas por todo el mundo, que son las colectividades
judías donde el sionismo ha penetrado de una manera tremenda. Esto no quiere decir que todos los judíos son malos. Esto quiere decir que el sionismo está cargándose al judaísmo, lo está llevando permanentemente y conduciendo a acciones expansionistas, acciones imperialistas. Este es el ABC del sionismo, no nos podemos asombrar de eso. Lo que pasa es que ahora se ve con una transparencia total. Fíjate que Argentina, con un presidente sionista, lo primero que hace es alegrarse de que mataron al líder Khamenei en Irán. O sea, está embarcando a la Argentina en una guerra que no le corresponde, pero obviamente lo hace porque esas son las consecuencias de estar integrado a un aparato que es el sionismo. Y esta es lo que Trump lo va a llevar, creo, y ojalá no nos equivoquemos, lo va a llevar a sucumbir en esta guerra que ha iniciado. O a tirar la toalla y a pedir que se negocie. Cosa que siempre hacen los israelíes también, porque cuando la ven muy difícil, tratan de lograr un alto al fuego. Después traicionan el alto al fuego como ha hecho en Gaza y como han hecho en el Líbano, permanentemente traicionan el alto al fuego. Pero yo creo que esta vez vamos a presenciar un momento realmente de mucha convulsión en los Estados Unidos frente a esta guerra iniciada por ellos y que empiezan a contar los cadáveres, como les pasó en Vietnam. Cuando empiezan a aparecer los cadáveres de los marines y las familias empiezan a llorar, que ya he visto videos, están llorando y cómo nos pasa esto a nosotros, bueno, se van a dar cuenta de la medicina que están recibiendo por la guerra que han iniciado, totalmente ilegal y, como vuelvo a decir, lo que dije al principio, ¿verdad? Pudiendo lograr la paz. Exactamente hicieron lo que hicieron en Ucrania. No respetaron la posibilidad de acordar en su momento y iniciaron una guerra con Rusia, como ahora inicia una guerra con Irán, pensando, y esto hay que tenerlo en cuenta, que si cayera Irán, ellos se ponen en una posición, los Estados Unidos, muy buena para atacar a China, porque eh, el territorio iraní está ahí a pocos kilómetros, podemos decirlo, entre comillas, de China. Y esto es el objetivo que tiene Estados Unidos permanentemente. O sea, no terminar aquí, sino pegar otro salto hacia otra guerra. Pero esta vez han topado con la República Islámica de Irán. Y eso no es un hueso fácil de roer. Así es, Carlos. Indudablemente, lo otro es que los gobiernos europeos se han equivocado de cabo a rabo en este conflicto, al tomar partida ya, de hecho, de apoyando al amo. Los gobiernos europeos arrodillados que hablan, por ejemplo, Pedro Sánchez en España, de que condena la cuestión de los palestinos, pero pone los puertos de España a disposición del sionismo para que las armas pasen por los puertos españoles dirección a Israel para que mate palestinos. Eso no es una posición progresista. Y lo otro es la posición de Francia, la posición de Gran Bretaña. Es decir, los gobiernos de la Europa, esa Europa de derecha, se están equivocando y ya hoy el precio del gas y el petróleo han aumentado. Eso lo vamos a pagar los que residimos aquí en Europa. Indudablemente, Carlos. Es decir, nos están embarcando en una guerra que no nos corresponde de manera indirecta. Totalmente. Y se repite lo que Europa ha hecho a lo largo de todas estas guerras, primero con la de Irak, después con la de Afganistán, han servido de precisamente de furgón de cola de los Estados Unidos para en la OTAN bombardear cada uno de esos países. Y ahora se suman a esta nueva aventura de Estados Unidos con la idea de que van a vencer y entonces se van a quedar con todo el petróleo iraní, pero es muy probable que la población europea empiece a darse cuenta cuánto le va a subir el combustible y cuánto le va a subir el gas en función de esta guerra que Europa está promoviendo y apoyando.
Los primeros que ya han dado su respuesta para decir que van a mandar aviones a bombardear son Francia, Gran Bretaña y Alemania. Alemania además encubre a el genocida Netanyahu. Precisamente la Alemania del nazismo ampara ahora a este nuevo nazi que ha surgido en estos últimos años. Y en ese sentido yo creo que los pueblos, acá tenemos que ver cómo juega la movilización popular para respaldar, por un lado, a la República Islámica de Irán, pero por otro lado, para repudiar el accionar europeo o el accionar de cada uno de los países que se pone a disposición de los Estados Unidos para atacar a Irán. En América Latina está pasando lo mismo. Hay países sometidos al imperialismo, como son Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia, Panamá, cada vez son más, bueno, ahora Chile, con Kast, que está a punto de asumir, todos estos países se ponen al servicio de los Estados Unidos. Todos van a sufrir con el resto las consecuencias de una guerra que no debería haberse iniciado, que se habría arreglado tranquilamente con negociaciones como las que se estaban haciendo, pero que la ambición del dinero, la ambición de más poder, de más riquezas, y para eso hay que despojar a los pueblos, es la que provoca este tipo de confrontación. Que no la queremos los pueblos, pero que siempre nos embarcan en actitudes que debemos repudiar en todos los estamentos, digamos, desde nosotros que hacemos periodismo hasta en la calle con la gente que se moviliza contra esto. Ayer en Bilbao yo participé en una movilización en apoyo a Irán. Somos pocos todavía, pero porque obviamente el discurso único funciona y los medios hegemónicos engañan mucho sobre la dictadura de los ayatolás y todo lo demás, que incluso un sector de la izquierda que compra ese discurso y es contaminado por ese discurso. En Europa se nota mucho eso, pero es cuestión de trabajar con la idea de informar a la gente de las mentiras que se están tragando en función de estos manejos del imperialismo y del sionismo. Carlos, para cerrar el programa por razones de tiempo, colega, hermano, ¿cuál es la proyección que tú dejas hacia las próximas horas y los próximos días de este evento que tenemos en este momento aquí cercano a Europa? Yo creo, como te dije, que Irán todavía no ha puesto en marcha todo su aparato militar. Va a probar ahora seguramente los nuevos misiles hipersónicos que tiene. Ya venía avisando de que frente a un ataque iba primero a usar todo lo conocido, pero que tiene una capacidad militar desconocida y que va a utilizarla contra las bases norteamericanas en la región, pero sobre todo contra Israel. Y cuando el ataque a Israel ha sido muy, muy duro, ¿eh? Ha habido más de 300 edificios demolidos por los misiles iraníes. Así que yo creo que esta semana vamos a tener una prolongación muy fuerte de la guerra. Estados Unidos seguirá matando civiles, pero van a tener que reconocer que la capacidad iraní de respuesta es muy potente. Y además, esto hay que decirlo con toda claridad, el aparato de gobierno de Irán está intacto. O sea, han cambiado los líderes, pero está intacto. Y seguirán intactos porque ellos se consideran mártires. Ahí es donde está la clave. Mártires, han sido martirizados y ellos tienen un sistema de recambio como un relojito. No importa que martiricen a un líder, que hay miles detrás. Inmediatamente eso está coordinado. No es una cuestión política como política de guerra que la que conocemos convencionalmente. Ahí es donde está la diferencia, Carlos. Hermano, periodista, colega, amigo, muchas gracias, Carlos. Te agradecemos altamente. Seguiremos atentos a este desarrollo y de verdad te deseamos éxitos. En resumen latinoamericano, repetimos, hay que leerlo,
diariamente Carlos se dedica a tenernos informado con Resumen Latinoamericano, que visiten su página y la difundan, porque es de las personas que desde el periodismo investigativo, desde el periodismo alternativo, desde el periodismo humilde, que está con los pueblos, hace todo ese análisis que corresponde leer a los pueblos. Carlos, un abrazo. Un abrazo grande al ser. Nos vemos. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.